Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le pido que prepare su Biblia o abra su Biblia en Gálatas capítulo 5. Solo voy a recordarle un versículo que es muy importante que necesitamos recordar. Dice el versículo 1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Recuerde que el apóstol Pablo está corrigiendo a los Gálatas y expresando o enseñando de una manera magistral el Evangelio de la Gracia versus la ley de Moisés. El ser justificados por la fe de Jesús versus el ser justificado por las obras. Los Gálatas habían empezado por el Espíritu, habían recibido genuinamente a Jesucristo como Señor y Salvador, y el mismo Espíritu de Dios, dice la Escritura, se movía con poder, e inclusive ellos experimentaron la gloria de Dios y los milagros del Señor. Pero después alguien vino a perturbarlos y pervirtieron el Evangelio, queriendo mezclar el que una vez siendo salvos se requería la ley de Moisés, se requería el ser justificado por las obras, y esto es completamente antibíblico. Por eso el Señor Jesucristo llama al apóstol Pablo a los Gálatas a que escriba, a que les corrija diciéndoles: estad pues firmes en la libertad con que Cristo Jesús nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, del pecado, que es por causa de querer justificarse ante la ley, o es por causa de observar la ley, o es por causa de seguir la ley. Así es que, entendiendo esto y entendiendo que el apóstol Pablo era testigo de estas cosas y cómo él de la ley vino a tener un encuentro con Cristo Jesús para entender la gracia, es muy importante que recordemos que no se trata de nosotros, no es por méritos. Cuando nosotros entendemos que la gracia del Señor, la bondad del Señor, la bendición de Dios viene sin merecimientos, sin obras, entonces cuando entendemos esto y venimos a través de la fe de Jesús a Dios el Padre, a la obra terminada, completa y perfecta de Jesucristo en el Calvario, entonces podemos recibir la bendición total y completa, la misma plenitud de Cristo en nuestro espíritu, haciéndonos nacer de nuevo cuando recibimos a Jesús el Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora, acompáñeme por favor al versículo 16. Vamos a seguir leyendo Gálatas capítulo 5, pero ahora vamos a irnos al versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muchos piensan que andar en el Espíritu es algo difícil, es algo para especialistas, o que es algo que requiere ciertas condiciones, o que requiere ciertos atributos o ciertas virtudes. Uno piensa, y muchos creyentes piensan, que andar en el Espíritu no es algo para el día a día, sino es para momentos especiales. Tan es así que la mayoría de los creyentes nacidos de nuevo no entienden este concepto. Por lo tanto, el andar en el Espíritu para ellos no es algo entendible, algo digerible, algo normal, sino que ellos lo consideran algo muy especial que quizá muchos um, están conscientes de que no han podido caminar o andar en el Espíritu alguna vez. Pero esto está muy alejado de la realidad, porque si ahora somos nuevos creyentes en Cristo y hemos nacido del Espíritu por la palabra incorruptible del Señor, y el Espíritu de Dios mora en nosotros, lo que el apóstol Pablo está diciendo por la revelación de nuestro Señor Jesucristo es que así como somos nuevas criaturas, así debemos andar, conscientes de que ahora somos nuevas criaturas en Cristo, de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que nunca nos dejará y nunca nos abandonará, que una tercera parte de nosotros, nuestro espíritu nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad, es uno perfecto con el Espíritu de Cristo, y así quiere el Señor que andemos. Es decir, que permitamos que nuestra alma y nuestro cuerpo
nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos participen de esta bendición cuando nosotros entendemos que debemos renovar nuestras mentes con la palabra para ser transformados en esta bendición. Así es que andar en el Espíritu es como si dijéramos que el Señor nos dice, anden como hijos de Dios, anden como hijos de luz, anden como hijos, como nuevas criaturas nacidos de nuevo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es muy importante que podamos entender la diferencia entre el Espíritu y la carne. Recuerde que ambos se oponen. Recuerde que Romanos capítulo 8 nos enseña que si tenemos nuestra mente puesta en las cosas de la carne, el resultado será muerte. Pero si tenemos nuestra mente puesta en las cosas del Espíritu, entonces tendremos vida y paz. Y esto es esencial porque en el día con día Dios nos llamó no a andar en la carne para satisfacer las obras de la carne, pero andar en el Espíritu. Recuerde que satisfacer las obras de la carne tiene que ver con pecar. Tiene que ver con que el resultado de andar en la carne va a ser el pecado. Y esto no trae ninguna satisfacción para el alma, para el cuerpo, no trae alguna satisfacción, digámoslo así, o algún beneficio, vamos a llamarlo así. Porque muchos piensan y son atraídos por la concupiscencia creyendo que el pecado trae una satisfacción, pero posiblemente así sea, pero es temporal y momentánea, pero después causa un vacío, porque lo único que hace el pecado es dejarnos vulnerables ante el enemigo de nuestras almas que viene a hurtar, a matar y a destruir. Así es que por eso el Señor nos enseña y Él nos creó nuevas criaturas, valga la redundancia, para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora usted me dirá, es que es difícil no satisfacer los deseos de la carne. Si alguien se irrita fácilmente, si alguien se ofende fácilmente, si alguien se menosprecia o menosprecia a otros fácilmente, si alguien juzga fácilmente, si alguien no ama sino odia fácilmente, si alguien tiene un mal hábito, un vicio, podría decir el creyente nacido de nuevo, estoy hablando de un creyente nacido de nuevo, podría decir es que no es fácil dejar los deseos de la carne o andar en la carne. Quizá tengo un mal hábito por muchos años, tengo 15 años, tengo 20 años, tengo 30 años con eso. Quizá no me he examinado a mí mismo y me irrito fácilmente, o juzgo a las personas, o menosprecio a los demás, o hago cosas que no son de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, no se trata de dejar los deseos de la carne por esfuerzo humano. Recuerde que la vida en Cristo es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo tiene que ver con un cambio sin esfuerzo. No es aprender de los errores, no es aprender del sufrimiento, lo cual podría ser una manera de que alguien quiera vivir la vida. Aprender a través de los errores y a través del sufrimiento y a través de los tropiezos. Pero la intención de Dios es que podamos aprender de la palabra, pero no como entes o personas racionales, sino como aquellos que caminan en la fe para ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento en la misma imagen de Cristo, y entonces que la palabra, que es viva y eficaz, cause la transformación y el fruto de nuestras vidas para que entonces venga el cambio sin esfuerzo. Esta es la estrategia del Señor, que el cambio sea sin esfuerzo. Pero muchos no lo comprenden, muchos no lo entienden. Y no necesitamos racionalizarlo, no necesitamos comprenderlo como si quisiéramos entender las matemáticas o la ciencia. No, necesitamos creer la palabra. Necesitamos actuar en la fe de Jesús para que la misma palabra nos vaya renovando y nos vaya transformando. Dice 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu, el deseo del espíritu, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es decir, si el Espíritu de Dios es el que permitimos que nos guíe nuestras vidas, si andamos en el Espíritu, entonces
el Espíritu causará que no hagamos lo que la carne quiere. El Espíritu causará que no hagamos lo que la carne quiere. Y entonces aquí está la bendición. No se trata que yo por una instrucción, por un concepto de educación, por un concepto de objetivo o de ponerme la meta, no caer en las cosas de la carne, vaya a lograrlo y vaya a tener éxito, aunque alguno podría jactarse de lograrlo y tener éxito. Pero no, se trata de andar en el Espíritu y por causa de andar en el Espíritu, el mismo Espíritu causará que no podamos hacer lo que la carne quiere. De la misma manera, a la inversa, si tú y yo andamos en la carne o cualquier creyente nacido de nuevo anda en la carne y no en el Espíritu, la carne impedirá que hagamos las cosas que quiere hacer el Espíritu. Así es que la respuesta para dejar de hacer las cosas de la carne o satisfacer las cosas de la carne o hacer lo que querramos según la carne es andar en el Espíritu. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, muchos piensan que ser guiados por el Espíritu es estar en nuestra condición normal, estar en nuestra condición de hombres, estar en nuestra condición limitada y ser guiados por el Espíritu, es decir, seguir al Espíritu y tratar de hacer lo que el Espíritu nos dice que hagamos. Y esto es incorrecto, esto es antibíblico, porque entonces estaríamos pensando o diríamos que el Espíritu es como la ley de Moisés. Y la ley nos guía para no hacer lo incorrecto, pero para hacer lo correcto. Pero la ley causa que no podamos cumplir lo correcto, porque la ley habla de lo correcto en la perspectiva de Dios. Y nosotros somos hombres caídos en un mundo en caos. Así es que nuestra alma y nuestro cuerpo no pueden aspirar a cumplir de una manera perfecta ni las obras de la ley, ni tampoco los deseos del Espíritu. Por eso no se trata de entender que somos personas racionales, humanas, normales, para ser guiados, para ir con el Espíritu Santo. Recuerde que los discípulos estuvieron con Jesús, en carne y hueso, en presencia de Jesús, cara a cara. Y aunque el Señor Jesucristo les dio autoridad y poder y los envió a los 12 y envió a los 70, pero ellos no pudieron ser testigos de Jesús mientras Jesús estaba con ellos. Ellos experimentaron de alguna manera algo de la gloria del Señor cuando el Señor se los permitió, pero no podían hacerlo porque eran de carne y hueso, eran personas que seguían a Jesús, eran creyentes o discípulos, pero no habían nacido de nuevo y no había venido el Espíritu de Dios sobre sus vidas para bautizarlos con poder. Por eso el Señor Jesucristo les dijo cuando había resucitado: no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre para que me seáis testigos. Y entonces cuando vino el día de Pentecostés y el Espíritu de Dios vino sobre ellos y ellos habían nacido de nuevo ya, pero vino la unción y el bautismo del Espíritu Santo, entonces ellos se convirtieron en verdaderos testigos de Cristo, en verdaderos embajadores de Cristo. Eran como Cristo, no solo en su espíritu, pero en su alma y en su cuerpo empezaron a caminar. No eran perfectos, pero empezaron a caminar en el mismo poder, en los mismos deseos que el Señor Jesucristo. Y el ejemplo más evidente es el apóstol Pablo, que el mismo apóstol dice: llevo en mi mismo cuerpo las marcas del Señor por la tribulación y los padecimientos que había sufrido aún. Había sido apedreado y casi muerto, o inclusive hay quienes dicen que el apóstol Pablo murió y resucitó por causa de Jesús. Aunque ni Pablo fue perfecto, ni los otros apóstoles fueron perfectos, pero nuestro espíritu es perfecto. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo, hasta que sean redimidos cuando el Señor Jesucristo venga, serán también perfectos. Y entonces seremos en espíritu, alma y cuerpo perfectos. Pero hoy por hoy,
En esta tierra nuestro espíritu es perfecto porque es uno con el espíritu de Cristo y fue creado cuando nacimos de nuevo en la justicia y santidad de la verdad por el poder de Dios, por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Y nuestra alma y nuestro cuerpo están esperando, aspirando a ser renovados, a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Dice 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así es que somos guiados por el Espíritu porque somos de Cristo, porque somos del Espíritu, porque tenemos el Espíritu de nosotros, porque somos nuevas criaturas, siendo guiados por el Espíritu para que se manifieste lo que hay en nosotros del Espíritu. Para que se manifieste lo que ya está en nosotros de parte de Dios del Espíritu. Por eso el Señor dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas las cosas que dependen de Dios, de nuestro espíritu. Y entonces cuando permitimos que las cosas del espíritu sean manifestadas en nuestro exterior, entonces la carne se va a ver imposibilitada a hacer sus deseos y la carne va a estar sujeta. Nuestros sentidos van a estar sujetos, las obras de la carne van a estar mermadas, porque somos o permitimos ser guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Recuerda que el Espíritu no nos puede guiar si nosotros no conocemos la palabra, si no estamos en la fe de Jesús. Y la fe de Jesús ya es parte de nosotros, ya nos fue dada. Bien, dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, no los juzgo. Dice el apóstol Pablo, los amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí es muy importante que entendamos, si un creyente es nacido de nuevo, su nombre está escrito en el libro de la vida, y si practica algunas de estas cosas, está practicando las obras de la carne, y lo que va a suceder es que la muerte está a la vista. Y no se asuste, no estoy diciendo que va a morir, pero estoy diciendo que la enfermedad es el principio de la muerte, que el sufrimiento físico, el sufrimiento emocional, el estrés, la depresión, es el principio de la muerte. Así empieza la muerte. Estoy diciendo que el que practica tales cosas, dice el apóstol Pablo, siendo no creyente, porque los no creyentes practican estas cosas. Los no creyentes no pueden ser guiados, ni pueden vivir ni pueden andar en las cosas del Espíritu, porque no tienen al Espíritu de Dios. Pudieran tratar de imitar, pudieran tratar de intentarlo como muchos religiosos que se apartan de este mundo para no estar en el pecado, pero no podrán justificarse por dejar de hacer estas cosas, sino necesitamos ser nacidos de nuevo para estar con Cristo para siempre e ir al cielo con el Señor. Así es que aquel creyente nacido de nuevo que está caminando en las obras de la carne que son semejantes a estas cosas que hemos dicho, está siendo o quedando vulnerable ante el enemigo de nuestras almas, ante el príncipe de la potestad de las tinieblas, la potestad del aire, ante el diablo, ante Satanás, para que él venga a enrolarse, a inmiscuirse en tu vida, y entonces lo que el diablo hace en la vida de los creyentes es hurtar, matar y destruir. Así es que, ¿cómo podemos salir de estas cosas que hemos leído o de las cosas semejantes a estas? Porque dice, no heredarán el reino de Dios. Cualquier creyente que vive en este tipo de cosas de la carne va a estar sufriendo, no va a poder apropiarse por la gracia, por la fe, de todo lo que ya nos fue concedido por gracia, al menos en la plenitud de lo que es Cristo. Va a batallar, va a sufrir, va a venir persecución, va a venir sufrimiento. ¿Por qué? Porque al practicar estas cosas estamos dándole oportunidad a las tinieblas que vengan a influenciar nuestras vidas.
Así es que ¿cómo el creyente nacido de nuevo puede escapar? Puede dejar de hacer estas cosas o de hacer alguna de estas cosas si están tan arraigadas en nuestra vida. Bueno, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley de Moisés no opera estas cosas y estas cosas no están restringidas por nada, ni condenan ni culpan. El fruto del Espíritu, recuerda, el Espíritu mora en nosotros y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es que dos cosas han sucedido. La primera, o una cosa ha sucedido y la otra está por suceder. La primera, nuestra vieja naturaleza ha muerto en la cruz del Calvario, fue crucificada cuando nosotros nacimos de nuevo y no tiene ningún poder para resucitar. Ahí estará muerta para siempre. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cómo podemos desarraigar de nosotros todo lo que quedó impregnado y grabado respecto a nuestra antigua manera de vivir? Solo a través de ser transformados por la renovación de la palabra. Pero entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que por la palabra podamos dejar de insistir, dejar de ser esclavos de algún mal hábito o de alguna situación que no nos conviene, que nos hace daño? Solo a través de andar en el Espíritu, solo a través de ser guiados por el Espíritu. Recuerde, la palabra es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. El Señor es la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Andar en el Espíritu es andar en la palabra, no en la letra de la ley, no en la palabra como estudiantes, digámoslo así, de una escuela que solo lo aprenden mentalmente, no, sino entendiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene el poder para transformarnos. Así es que dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, que es nuestra nueva identidad en Cristo, dice, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu es el que nos da vida. El Espíritu es el que nos mantiene ahora como nuevos creyentes nacidos de nuevo, valga la redundancia. Así es que el apóstol Pablo dice, andemos también por el Espíritu, andemos también por la palabra que es Espíritu, andemos también por la palabra de Cristo, andemos también por permanecer, meditar, conocer, creer correctamente la palabra de Cristo, la palabra del Evangelio. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y quiero regresar para comentar acerca del fruto del Espíritu. Por ejemplo, dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. Una de las máximas expresiones de Dios hacia el hombre es su amor. Y lo vino a manifestar en Cristo. Y cuando nos dio su Espíritu y nacimos de nuevo, el amor de Cristo vino y lo hizo, lo puso en nosotros. De tal manera que tú y yo podemos amar a Dios y amar a nuestros hermanos, porque Dios nos amó primero, nos dio su Espíritu y con él su amor, y el fruto de lo que ya mora en nosotros es amor. El fruto es amor, el fruto del Espíritu es amor. Así es que si nosotros que ya somos espirituales, que ya vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, entonces vamos a dejar de satisfacer el odio, vamos a dejar de satisfacer la falta de perdón. Por ejemplo, el amor tiene cualidades extraordinarias. Dice la Escritura, el amor es sufrido. Primera de Corintios capítulo 13, al ser paciente con las imperfecciones de los demás. El amor es sufrido al ser paciente con las imperfecciones de los demás. Así es que si yo no soy paciente con las imperfecciones de mis hermanos, de los que me rodean,
si el esposo no es paciente con las imperfecciones de su esposa, de sus hijos, si la esposa no es paciente con las imperfecciones de su esposo, de sus hijos, de sus vecinos, de sus compañeros, etcétera, 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 es porque no ha permitido que el Espíritu de Dios manifieste el fruto que ya mora en ella o que ya mora en él. O el hijo no es paciente con sus padres porque no ha permitido que el Espíritu manifieste el amor que ya mora en él. Lo que significa es que si un hombre, una mujer, un hijo no están siendo pacientes con las imperfecciones de los demás, entonces andan en la carne. Si yo no soy paciente con las imperfecciones de los demás, entonces me estoy conduciendo en la carne. No significa que el Espíritu no esté en mí, no significa que no tengo la unción del Espíritu, no significa que el poder de Dios no está en mí, no significa que tengo desconocimiento de la palabra, pero significa que si no soy paciente con las imperfecciones de los demás, entonces no estoy siendo guiado por el Espíritu, no ando en el Espíritu, estoy decidiendo andar en la carne. Y lo importante es que si el fruto del Espíritu mora en mí, lo único que tengo que hacer es andar en la palabra, andar en el Espíritu y meditar la palabra que me habla del amor de Dios. Meditar la palabra que me habla acerca de amar a mis hermanos. En el mismo capítulo 5, versículos atrás, leíamos cómo el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, dice, porque toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar a Dios queriendo justificarnos ante la ley. No podemos amar a nuestros hermanos queriendo justificarnos ante la ley. La única manera o razón por la cual podemos amar a los demás y ser pacientes con sus imperfecciones es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y el fruto del Espíritu es amor que ya mora en nosotros para poder amar, para poder ser pacientes con los demás. Dice la Escritura que el amor de Dios no busca lo suyo. El amor de Dios no busca lo suyo. Y algo que contamina, que ha intoxicado la vida de los hombres es que las personas buscan lo suyo. Siempre la mayoría de las personas primero buscan lo suyo. Si hay una comida, lo que primero buscan es satisfacerse a sí mismos, es completar para sí. O si hay que comprar algo, primero normalmente la carne es pensar primero en sí misma, cómo satisfacerse a sí mismo. Pero el fruto del Espíritu es amor y el amor dice que no busca lo suyo. El amor dice que no busca lo suyo. Así es que el amor no presume o no se para en la posición de decir yo tengo derechos antes que cualquier otro, sino que el amor no busca lo suyo. Cuando una persona quiere justificarse a sí mismo por su desempeño, por sus obras, no va a recibir nada. No va a poder apropiarse de nada de lo que Cristo Jesús ya nos concedió en su obra terminada, completa y perfecta. Pero si alguien cree tener una necesidad, si alguien dice de sí mismo, es que yo tengo necesidad, no tengo virtudes, no tengo poder, no tengo éxito en las cosas que hago, pero tengo una necesidad y quiere buscar al Señor en su necesidad o con su necesidad, déjeme decirle algo, la necesidad también será un tropiezo. Porque alguien que pone sus ojos en la necesidad no está poniendo su mente en las cosas del Espíritu, no está siendo guiado por el Espíritu, está siendo guiado por su carne. Porque el amor no pone los ojos en la necesidad, porque el amor no busca lo suyo. ¿O acaso el Señor Jesucristo no nos enseñó diciéndonos, busquen primero el reino de Dios y su justicia, no la necesidad? El Padre sabe de qué tiene necesidad, pero no pongan sus ojos en la necesidad, no vengan a buscar a Dios o a buscar la respuesta poniendo sus ojos en la necesidad, sino pongan sus ojos en el reino de Dios.
Pongan sus ojos en la justicia. Estaba hablando en aquella ocasión antes de ir a la cruz, pero ahora la palabra nos enseña que nosotros debemos de poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y aunque sabemos las necesidades, pero ¿cómo sabemos que la necesidad que aparentemente tenemos no es una necesidad carnal? ¿Cómo entendemos que la necesidad que tenemos es una necesidad genuina o es una necesidad carnal? ¿De dónde procede el criterio para saber que tenemos una necesidad? Porque si Dios dice que no pongamos nuestros ojos en la necesidad, entonces quiere decir que si estamos definiendo la necesidad, seguramente, y no puedo generalizar, y no me malinterprete, porque si alguien quiere construir una casa, pues sabe de qué tiene necesidad. No me refiero a eso, sino me refiero a que Dios nos ha amado de tal manera que nos dice que no debemos confiar en nuestra necesidad, que seguirá siendo un estorbo. Alguien que pone sus ojos en la necesidad es lo mismo que alguien que pone sus ojos en su justicia. No va a recibir nada de parte de Dios. Pero aquel que pone sus ojos en Jesús, sabiendo que Él sabe todas las cosas y que Él sabe de qué tenemos necesidad y que Él suple todo lo que yo necesite conforme a sus riquezas en gloria, conforme a su deseo, su sabiduría, su bendición. Así es que en la medida en la que soy guiado por el Espíritu, voy ejercitándome y entendiendo las cosas para saber que si yo, digámoslo así, para poner un ejemplo burdo, para saber que si yo necesito un refrigerador completo de comida, porque lo tengo vacío, y recibo 3 refrigeradores completos, pues si ando en el Espíritu voy a entender que un refrigerador es mío y los otros 2 tengo que ayudar a los que tienen necesidad. O si tengo necesidad de un automóvil y recibo 3 automóviles, pues un corazón guiado por el Espíritu de Dios no va a acaparar, sino va a utilizar en la sabiduría de Dios lo que necesita y va a ser un canal de bendición para otros que también necesitan. Así es que es muy importante que entendamos que el fruto del Espíritu mora en nosotros y que tenemos que permitir que se manifieste en nuestra vida. Vamos a seguir compartiendo acerca de esto, del fruto del Espíritu, sobre todo hablar del amor y de la paz de Dios, que son esenciales en la vida, aunque también nos habla del gozo, aunque también nos habla de la mansedumbre, aunque también nos habla de la fe, que es un fruto del Espíritu, de la templanza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Cristo Jesús tenemos la plenitud de la deidad y el fruto del Espíritu está listo para manifestarse en nuestras vidas. Y en la medida en la que nosotros nos ejercitemos andando en la palabra, andando en el Espíritu, entonces vamos a dejar de satisfacer los deseos de la carne, porque entonces estaremos empoderados para que la carne esté sujeta, esté mermada y así los sentimientos y los sentidos estén sujetos y estén mermados para ser guiados por el verdadero conocimiento y sabiduría de Dios en el Espíritu Santo. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito, bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia, el regalo gratuito de tu justicia, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.